Valores Empresariales, un programa que te ayudará a identificar los valores necesarios para el éxito de tu empresa. Bienvenidos a Valores Empresariales, el programa que te permitirá identificar aquellos valores que son necesarios en el mundo de los negocios. En el día de hoy tenemos un maravilloso invitado. Se trata de Juan Sebastián Yepes, que nos va a acompañar a desarrollar el tema de bilingüismo en Latinoamérica. Juan Sebastián es el CEO de FNL Language Services y adicionalmente ha sido docente durante más de 20 años y un emprendedor con muchísimo éxito que nos va a compartir todo ese aprendizaje durante el día de hoy. Juan Sebastián, bienvenido. César, ¿cómo estás? Maravillosamente bien, encantado de tenerte aquí como invitado. Te quería pedir que arrancáramos nuestro programa con una primera introducción acerca del concepto de bilingüismo en Latinoamérica, en países como los nuestros, cómo se comporta, si hemos avanzado lo suficiente, hay suficientes organizaciones que lo estén promoviendo. Tú que estás en ese mercado, en esa industria, cuéntanos un poco cómo se maneja. César, gracias. En realidad el tema de bilingüismo en Colombia, para que empecemos primero con el contexto colombiano y después pasar al contexto latinoamericano, tiene unas limitantes importantes, sobre todo en el nivel de los docentes, que son quienes empiezan el tema, obviamente, desde las raíces, desde la escuela primaria, después al tema de secundaria y después en la universidad. Ayer estábamos inclusive conversando con algunos especialistas en el tema y hacíamos cálculos de cuántas horas puede invertir un joven desde el colegio hasta la universidad. Entonces estamos hablando que un colegio normal, no bilingüe, invierte unas 5 horas semanales, 1 hora diaria. Serían 20 horas mes, por unos 10 meses al año, estamos hablando de 200. Y si le metemos eso, siquiera 10 años de inglés en el colegio, estamos hablando de más de 2.000 horas. 2.000 horas, bueno. Con 2.000 horas tendrías que ser bilingüe. Sí o sí. O sea, los procesos de bilingüismo, inclusive en adultos que son más lentos, están enfocados entre 500 y 800 horas. Y con eso puedes hacer un programa de bilingüismo. Si a eso le sumas que en las universidades también lo estás haciendo, en las universidades tienes obviamente otras por lo menos 400, 500 horas. Estamos de más de 3.000 horas efectivas que podrías tener. Juan Sebastián, ¿y a qué se debe entonces con esa primera estadística que es bien reveladora, que siendo tantísima la inversión en tiempo de aprendizaje del inglés, no se tengan los resultados que uno quisiera y de efectivamente ser, si no perfectamente bilingües, pues por lo menos lo suficientemente hábiles en la comunicación en otro idioma como para poder lograr unos objetivos mínimos? Eso hoy no se logra. Uno ve incluso profesionales graduados con grandes falencias en el tema del inglés, por ejemplo. Sí, total. Inclusive llegando al tema de profesionales. Hace un par de años hicieron una evaluación. El Ministerio de Educación hizo una evaluación de los profesores y docentes de inglés en Colombia. Escogieron los colegios. Y la primera estadística importante es, cogieron los profesores de inglés del sector público. Entonces, en este momento, a nivel internacional, los niveles se dividen entre A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 básico, C2 bilingüe. Fluido pues en su idioma nativo o en el segundo idioma. Y se dieron cuenta que en el sector primero privado, el nivel está en B1 de los profesores de inglés. Entonces tenemos que estar en B1. Ese es el intermedio. Es un intermedio bajo. Bajo. Entonces yo siempre pienso que tú alcanzas, si acaso, a llegar al nivel de tu docente. Entonces para uno ser bilingüe tiene que estar en un B2, C1. Sí. Y si está el profesor en un B1, pues ya sabemos cuál es el límite. Pero en el sector público está en una A2. Entonces cuando tienes esos casos, inclusive nosotros hemos analizado niveles de bilingüismo de quienes enseñan inglés en escuelas. Y en las escuelas nos damos cuenta que inclusive llegamos y evaluamos los profesores de inglés y todos son A1. O sea, ninguno habla inglés. Porque es la misma profesora que da sociales, que da matemáticas, de educación física. Entonces es muy difícil, obviamente, lograr que tenga un nivel de bilingüismo. Y fuera de eso llegan a las universidades. Y en las universidades están preocupados por otros temas y el tema de bilingüismo no tiene un enfoque importante. Entonces, una estadística importante. 1 de cada 100 personas en Colombia vinculadas al tema laboral es bilingüe. Completamente y fluido. Sí, 1 de cada 100, el 1%. Y a nivel ejecutivo, 1 de cada 10. Entonces, cuando tienes un país que tiene esas falencias, obviamente estamos viendo que hay un tema por mejorar y hay unas oportunidades grandísimas. Y en el contexto latinoamericano nosotros estamos un poquito quedados. Países como México, países como el mismo Argentina, como Chile, como Brasil, nos llevan mucha distancia en el tema del bilingüismo, la misma Venezuela inclusive. Entonces yo pienso que nosotros en ese tema tenemos una oportunidad muy grande en Colombia para poder abordar y solucionar un tema que es obviamente esencial. Estamos hablando de ciudades como Medellín, que es una ciudad innovadora, que está, pero en vemos, vanguardia, sí. Sí, claro, vemos, nosotros asesoramos muchas empresas a nivel nacional y nos damos cuenta que inclusive en una industria como la de BPOs y call centers,
no han podido abrir líneas internacionales porque no encuentran suficientes personas de nivel de salarial entre 1 y 2 millones de pesos que puedan trabajar en call centers y que sean bilingües. Entonces, inclusive he escuchado la semana pasada en una reunión en Zona Franca, Bogotá, con Endeavor, Bogotá, Colombia, en Bogotá también, que hablamos de una empresa que quería venir a Colombia a montar más o menos unas 4 o 5 mil plazas de un call center internacional. Pero bilingüe. Bilingüe, y llegaron y no encontraron sino 500, se fueron para otro país. O sea que el solo hecho de yo proponerme efectivamente en desarrollar esa habilidad en mi saber, que es un nuevo idioma, se convierte en una excelente oportunidad laboral, me abre muchas puertas. Sí, y además que empezar a creer un tema que es importante. Ya el tema de educación de idiomas en Colombia está un poco más regulado a lo que estaba hace 5 o 10 años, y el tema de confianza puede volver a crecer. O sea, inclusive lo digo como un tema que nosotros manejamos. Tenemos un docente que tiene una historia muy bonita, un docente que es caddy de golf, todavía lo es, y él decidió algún día, hombre, yo quiero aprender inglés. Fue autodidacta y creció en su progreso pues del bilingüismo, y algún día dijo, no, yo sé inglés, quiero ser docente. Un día jugando golf, un amigo me dijo, mi caddy habla inglés y quiere ser docente, ¿por qué no lo llevas? Entonces lo llevamos, le hicimos todos los cursos de preparación, más como un tema social, a ver cómo, y resultó ser un gran docente, y hoy en día, inclusive el año pasado, el SENA lo contrató tiempo completo y está trabajando con el SENA. Entonces, se puede. O sea, el tema de se puede, simplemente necesitas disciplina y voluntad y llegar a hacerlo. Entonces, el tema de bilingüismo es esencial, porque es que en el desarrollo de un país que tiene tantos TLC firmados, César, es imposible seguir adelante, obviamente sin infraestructura, pero el tema de bilingüismo tiene que ir paralelo. Interesante lo que nos estás contando, pero vamos a un corte de comerciales. Esto es Valores Empresariales. Continuamos con Valores Empresariales. En esta oportunidad estamos hablando sobre el bilingüismo en Latinoamérica con nuestro invitado especial, Juan Sebastián Yepes, que nos está desarrollando el concepto desde su experiencia en FNL Language Solutions, y tienes mucho para contarnos. Y yo quiero aprovechar este segundo bloque del programa para que nos ilustres acerca de cómo FNL Language Solutions llegó a ser seleccionada como una de las empresas Endeavor de Colombia. Cuéntanos un poco qué es Endeavor para iniciar. Claro que sí. El tema de Endeavor, ¿qué es Endeavor? Endeavor es una organización mundial que digamos, su primera y única meta es escoger empresas que tengan alto impacto a nivel nacional, regional y ojalá internacional, y un potencial de crecimiento para poder apoyarlas y asesorarlas. Entonces, ¿qué hace Endeavor en cada uno de los países? Inclusive empresas en Colombia como Mario Hernández, como Bodytech han pasado por ese proceso y han sido seleccionados. Endeavor escoge 1, 2, máximo 3 empresarios al año para llevarlos a un panel internacional. ¿En qué proceso estamos nosotros? Ya fuimos escogidos con otra empresa colombiana que está radicada en Bogotá para ir a un panel internacional en Nueva York en agosto, para poder presentar la compañía y poder pasar al siguiente paso, que ya es ser sello Endeavor. ¿Qué quiere decir ser sello Endeavor? Hombre, lo que hacen es que, si ven que tu compañía tiene un impacto a nivel social, obviamente, a nivel corporativo, te escogen para poder catapultar la empresa a un siguiente nivel. Por ejemplo, te hacen un diagnóstico y dicen, tu empresa tiene un departamento comercial muy interesante, pero creemos que con una mejoría y con estos ciertos tips puedes llegar a trascender. Entonces te traen expertos de MIT o de Harvard o de otros Endeavor a nivel internacional, te ayudan a montar el tema, y fuera de eso, ya con tu empresa está lista, te traen además unos inversionistas ángeles, te hacen contactos con estratégicos, etcétera, quienes pueden decirte, hombre, pues, creemos que con una inyección de X millones de dólares puede hacer una expansión nacional, internacional, y crecer la empresa ya. Juan Sebastián, muy interesante. Permíteme, yo te pregunto, cuando traen esos expertos internacionales a ayudarte en las diferentes áreas donde necesitas fortalecer tu empresa, ¿eso tiene algún costo? Y cuando traen inversionistas ángeles, ¿hay alguna comisión por la inversión o que le hagan a tu empresa? Absolutamente nada. Lo que hace Endeavor es, como te decía al principio, identificar empresas de alto impacto. Y de ahí en adelante dicen, hombre, eso es lo que hacemos nosotros. Te traemos un pool de personas a nivel internacional que pueda catapultar tu empresa. Las dos empresas que te conté ahorita, que son empresas muy importantes a nivel nacional, eran empresas más, digamos, de un emprendedor, más pequeñas,
que fueron catapultadas y hoy en día algunas de ellas están inclusive en aeropuertos internacionales, están en 3, 4, 5 países y esa es la meta, la nueva meta de FNL. Excelente. En ese proceso, ¿qué necesita? Porque nos están viendo muchos empresarios que pudieran también acceder a esa aplicar a Endeavor y participar en ese programa. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? ¿Qué es lo que miran? Digamos que cuáles son las claves para haberse ganado ese espacio que tú ya te has ganado con tu organización. Lo que hizo FNL Language Solutions, obviamente ellos se dieron cuenta por qué. Fue algo muy curioso. Un día me encontré con un amigo que no había hacía más de 20 años. Me encontré en una sala VIP de una aerolínea en Bogotá y me dice, hombre, he visto que tú sigues en el negocio de los idiomas. Me han contado mucho de un caso de una empresa que me gustaría que conocieras. Te empezó a contar el caso de la empresa. Mira, es una empresa que le maneja todo el tema de bilingüismo a Argos, a Suramericana, etcétera, etcétera. Y sería interesante que conocieras ese modelo porque queremos promover esa empresa como Endeavor. Y le digo, excelente, muchas gracias. Y le entregué la tarjeta y me dijo, pues, ¿cómo así? Esta es la empresa que queremos referir. Y ellos nos refirieron digamos, al proceso Endeavor porque manejamos procesos interesantes. Respondiendo a tu pregunta. No se ingresa directamente, tiene que ser por invitación o referido o algo. O puedes llegar y tocar las puertas. Ellos, ¿qué quieren hacer básicamente? Ellos lo que analizan es si el empresario como tal y su proyecto tienen una posibilidad de crecimiento. Eso es lo primero que quieren hacer. O sea, si tú tienes posibilidad de crecimiento, te van a poder dar el proceso. Entonces, tiene que ser una empresa establecida, tiene que ser un proyecto establecido. Y ahí en adelante, cumplir con las metas de haber vendido X cantidad de millones al año, tener un impacto social importante que nosotros tenemos a través de nuestra fundación FNL, que ya tiene más de 2 años, con un impacto muy interesante a nivel social. Y ahí en adelante seguir creciendo en el tema de identificar que tú en realidad tengas un gobierno corporativo interesante, que tengas una estabilidad de clientes muy buena, etcétera. Entonces, analizan tu compañía literalmente durante 8 o 9 meses, te desnudan completamente la compañía y si ven que tienes, digamos, algo muy transparente con posibilidad de crecimiento, te apoyan. ¿Una especie de due diligence, algo así como eso? Sí, algo muy parecido. Te traen, nosotros pasamos por un proceso de unos 14, 15 second opinion reviews, que son expertos que vienen a ver tu compañía, unos en mercadeo, otros en publicidad, otros en comunicaciones, y dicen, sí, esa compañía está preparada para crecer. Y es un proceso con unas 30 compañías y ya estamos en el proceso internacional ya. Juan Sebastián, una pregunta solo de curiosidad. ¿Y si uno no llegara al nivel donde llegó FNL, que fue seleccionada dentro del país, vienen esos expertos, dan una mirada, finalmente te dicen no aplicaste, pero le darán a uno algunos tipsitos de decir por qué no aplicaste, te sugerimos algo, claro, algo como que también sea de valor para el empresario que aplique? Yo inclusive fue muy curioso, nosotros llegamos 4 empresas al panel nacional, que en una compañía en Bogotá llegamos 4 empresas a que nos analicen durante toda una mañana, 3 parejas de panelistas de Endeavor, te ponen 1 hora con cada una de estas parejas y ellos te analizan la compañía. Recuerdo que cuando yo empecé, lo primero que les dije fue, en estos 8 meses, la compañía FNL ha crecido tanto gracias a todos los tips que nos han dado y todas las... Porque lo primero que te hacen es que te hacen un booklet de unas 30 páginas sobre tu compañía que ellos construyen. Y en el proceso te van diciendo, hombre, para poder seguir adelante tienes que mejorar esto en mercadeo, esto en comercial. Y es excelente porque yo les dije, yo, escogido o no, la compañía ya está trascendiendo unos niveles muy importantes. Y eso en realidad es lo que hace Endeavor. Te apoya muchísimo como empresario y la invitación es, si usted es empresario, usted es un emprendedor que cree que tiene un proyecto que puede llegar mucho más allá, contacta a Endeavor. Ellos te analizan y te ayudan. Fantástico, Juan Sebastián. Vamos entonces a dejar para nuestro último bloque del programa algo que me parece muy interesante y es que quiero que me hables acerca de cómo FNL o FNL ha logrado desarrollar ese proceso de emprendimiento, qué servicios encontramos allí, de qué manera trabajamos, pero lo hacemos después del bloque de comerciales. Por lo pronto entonces sigue con nosotros en Valores Empresariales. Continuamos en Valores Empresariales. En esta oportunidad estamos con Juan Sebastián Yepes. Él es el CEO de FNL Language Solutions y hoy nos está compartiendo acerca del bilingüismo aspectos muy importantes. Hemos visto en los bloques anteriores cómo se comporta el concepto del bilingüismo en Colombia y en nuestros países latinoamericanos en la región. Luego pasamos a ver cómo Endeavor es una organización mundial que está apoyando y seleccionó a FNL Language Solutions.
Y ahorita, Juan Sebastián, quisiera que me comentaras un poco entonces qué es lo que encontramos en FNL y por qué ha sido tan atractiva como para que una organización tipo Endeavor ahorita quiera darles el apoyo y lanzarlos a un siguiente nivel. Sí, ojalá, y eso es inclusive el tema de FNL con Endeavor. Está en un proceso muy interesante porque pues, ya viene solamente el panel internacional y ahí esperamos tener el apoyo pues, de la comunidad internacional que diga, sí, FNL está lista. Hombre, FNL Language Solutions tiene 15 años, es una empresa que se fundó en el 98. Tiene equipo de trabajo muy interesante, tiene un equipo de trabajo ya de unas 100 personas a nivel nacional. Tenemos 2 sedes en Medellín, una está en el Tesoro, otra está en Palms Avenue, donde queda Carrillo Las Palmas, o tenemos una sede muy bonita también en la ciudad de Bogotá, cerca al barrio Chicó, cerca del Parque La 93. Y tenemos presencia con docentes y traductores en más de 15 ciudades del país. Afortunadamente la compañía ha entendido que como se debe hacer, creo que cualquier proceso de emprendimiento es, primero, con una muy alta dosis de calidad. Nosotros nos enfrentamos a un reto muy importante, es darle no solamente a las empresas, sino a toda la gente que tenemos en Colombia, decirles, en Colombia se puede aprender idiomas. Así mismo estamos apoyando desde hace unos 15 años o más reciente, empresas como Argos, pues todo el grupo Argos con sus empresas a nivel nacional e internacional, inclusive con ellos manejamos los procesos de bilingüismo y de apoyo con traductores, intérpretes y soluciones de traducción de documentos, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos y otros países de la región. Otras compañías como Bancolombia, como Grupo Éxito, etcétera, que han creído en nosotros, y ya FNL cuenta más o menos con unas 45, 50 empresas que ha asesorado y casi 4.000 ejecutivos a nivel nacional. Entonces, digamos que, si te estoy entendiendo, FNL tiene unas líneas de actuación muy claras. Una es donde el público particular puede llegar, tocar las puertas e ingresar a cualquiera de las sedes en Medellín o en Bogotá en este momento, y seguramente que con el apoyo de Endeavor en el próximo futuro en muchos países de Latinoamérica. Y la otra es una línea más corporativa, donde apoyas ya bilingüismo, interpretación, que es traducción simultánea, ¿verdad? Y la traducción de textos, documentos y este tipo de cosas. Esas son como las dos grandes áreas de gestión. Inclusive tenemos una línea también muy interesante que manejamos con ejecutivos inclusive con jóvenes en algunos colegios, que se llama Inmersiones en Colombia. Nosotros manejamos, tenemos un convenio con algunos hoteles de la ciudad y cerca, en Piedras Blancas, en Jardín, hoteles muy buenos donde llevamos un ejecutivo 2, 3, 4, 5 días a hacer una inmersión completa desde que llega hasta que sale, incluido meseros, incluido todo el proceso de hotel en inglés, que son procesos para poder acelerar tu proceso normal en Colombia. Entonces, por decir algo, tú vienes regularmente 2, 3 días a la semana estudiando un idioma, pero necesitas acelerar un poco más y te llevamos y hacemos una inmersión completa. Sin necesidad de sacarlo del país, la hacemos también acá. Por ejemplo, tienes una junta en 20 días por fuera, tienes que hacer una presentación en inglés y necesitas llegar con las habilidades a flor de piel, y un proceso de estos de inmersión lo deja listo en el país antes de salir a hacer la actividad. Y no solamente eso, sino que también nos pasó la semana pasada, recuerdo que es un caso muy, muy bonito en Bogotá, un empresario nos dijo, hombre, tengo un show donde va a llegar la empresa en Las Vegas, y él tenía un nivel muy bajito. Me dijo, ¿qué puedo hacer en 3 semanas? Y yo, en 3 semanas, en realidad poquito. Lo que sí puedo hacer es que tenemos una línea, por ejemplo, de intérpretes, que a ti como empresario te acompañamos desde Colombia al país donde vas a estar a precios colombianos y sin necesidad de pagar en dólares, $200, $500 por una hora en Estados Unidos. Sí. Entonces, eso digamos, ha ayudado a que mucho la compañía se pueda enfocar en, siempre hacemos eso, nos sentamos contigo y decimos, cuéntanos como empresa qué necesitas. Y ahí empezamos a hacer algo más importante, que es crear una solución. Por eso se llama FNL Language Solutions. Creamos las soluciones, no te vendemos absolutamente nada. Es que llegar a que te vendan un curso de inglés y usted tiene que comprar este curso de inglés, porque no. Dígame usted cuánto necesita aprender en tiempo, por qué, es distinto. ¿Qué objetivos? Exacto. El objetivo de un muchacho que se quiere ir a estudiar a Estados Unidos es totalmente distinto al de un empresario que está aquí, que tiene una compañía que quiere trascender a nivel internacional. Entonces, escuchamos esas necesidades, nos sentamos un par de horitas contigo, vemos cómo es tu proceso de aprendizaje, qué tiempo libre tienes, sea una persona o sea una empresa completa, y diseñamos el programa. Por ejemplo, tenemos un producto muy interesante que se llama English Spots, que son unos centros de idiomas dentro de las compañías,
donde tenemos un impacto mucho más alto. Sabes, Juan Sebastián, que me parece bien interesante porque muchos de los que nos ven en el programa son empresarios que por las diferentes circunstancias de vida pues no han tenido el acceso al bilingüismo, pero su empresa les ha crecido, tienen la necesidad de estar en ferias internacionales, empezar a presentarse derivado de estos acuerdos de libre comercio y todo esto, y de repente un freno importante termina siendo el que no se desenvuelven bien en el lenguaje, pero ya nos estás contando, si te entendí, que pueden encontrar un intérprete si no tienen el tiempo para formarse y desarrollar la habilidad, que los acompañe y puedan estar tranquilos haciendo sus presentaciones, sus negocios y capitalizando pues ese proceso de crecimiento que quieren para su empresa. Claro que sí, no solamente pensar en eso, sino también uno puede enfrentar los inconvenientes de varias formas. O sea, hombre, no tengo un nivel óptimo de inglés, tengo una feria dentro de 15 días, pues te puede acompañar un intérprete, que es un tema que manejamos casi que nosotros exclusivamente, es capacitamos el intérprete en Colombia contigo, qué necesidades tiene, y él se va contigo y te acompaña una semana por fuera. Pero así mismo apenas llegues, empiezas un proceso de bilingüismo que te tomará 1 o 2 años. Para que no siempre dependas de eso. Además, un tema muy importante es el tema de que somos muy inmediatistas en nuestra cultura. Tiene que desaparecer en el tema de bilingüismo. Usted para llegar a ser bilingüe necesita por lo menos 2 años, por lo menos. Siendo muy juicioso, estudiando no solamente 2 o 3 días a la semana con nosotros o con cualquier otro centro de idiomas, sino que también poder llegar, pues obviamente, a hacerlo en la casa y de una manera mucho más libre. Bueno, esa ha sido una tremenda reflexión para cerrar, Juan Sebastián. Te quiero agradecer profundamente la generosidad que has tenido para compartirnos en el programa toda esta información que es de valor para nuestros televidentes. Así que yo simplemente te quiero decir de verdad, muchísimas gracias, Juan Sebastián. César, a ti muchas gracias y espero que obviamente esta información, estos pequeños tips, le sirva mucho no solamente a un emprendedor, sino a cualquier persona que quiera empezar un proceso de bilingüismo. Aquí en Colombia es posible. Muchas gracias, así César, que gracias. Continúa con Valores Empresariales. Recuerda buscarnos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, Live Design TV. Hasta una próxima misión.